Hola a todos, bienvenidos. Hoy voy a hablar de rupturas de corazón, cuando el corazón se te rompe. Me pareció que es un tema interesante como para el primer episodio de este podcast, porque es uno de los que más me ha transformado. Es un tópico que me encanta escuchar y que paradójicamente evité muchos años. Tuve una primera ruptura hace 10 años y fue tan traumática que durante estos 10 años me dediqué muy esforzadamente a evitar que vuelva a suceder, a evitar cualquier cosa que me haga sentir aunque sea un cuarto de esas sensaciones y esas emociones que había sentido hacía 10 años atrás. Pero también esa ruptura cambió mi vida porque estuve tan mal, la pasé tan mal, que al intentar estar mejor busqué muchas salidas. Muchas de ellas fueron cualquier cosa. Fueron manotazos ahogados, creo que todas fueron manotazos ahogados, pero hubo algunos manotazos que estuvieron bien orientados, de entre los miles que no estuvieron bien orientados. Lo importante fue que aprendí donde no quería volver a estar, que no quería volver a sentir, y eso transformó mi vida y fue mi primera gran transformación. El problema fue quizá que no fue un problema en realidad, porque todo está perfecto como es, pero sí siento que me dediqué mucho en evitar que vuelva a suceder, y esa no era la salida. Evitando ciertas situaciones y ciertos dolores, lo único que hacemos es no trabajarlos, esquivarlo, evitarlo, como lo dice la palabra, y evitar no es la solución. Pero como también todo es perfecto, en esos momentos yo no estaba preparada para hacer todo el trabajo que hice 10 años después. Este podcast empieza en la primera vez que me rompen el corazón. Yo era chica, o bueno, ahora teniendo casi 35, 36, puedo pensar en esa persona como una persona chica, pero yo en ese momento me sentía muy adulta. Pero tenía 25, 26 años y realmente no tenía idea de nada de la vida. Me enamoré por primera vez, fue todo muy intenso, fue todo muy hermoso, pero aparecieron los primeros patrones que se repiten cuando uno tiene un trauma o lo que llama una herida de la infancia, ¿no? Una herida del niño interior que habita en nosotros, que no fue resuelta. Yo era muy inconsciente en ese momento, era una persona que vivía porque un día me desperté y estaba en este mundo, y cuando me separo entro en un pozo depresivo muy grande, que nunca había sentido un dolor como tal, a nivel intensidad, a nivel que no te deja, ¿no? La depresión no te deja, no te abandona ni un segundo. Cuando estás deprimido, estás deprimido. Creo que ni cuando te vas a dormir estás a salvo, porque yo dormía muy poco a causa de esta depresión y esta ansiedad que estaba manejando, y aparte de eso, el sueño no era reparador. No recuerdo puntualmente si tenía pesadillas o sueños que me recuerden esa relación, pero sí me acuerdo que no era linda ninguna parte del día. No había un momento en el día en el que yo diga, bueno, llegó este momento, pare de sufrir. No. Y como les comentaba hace un rato, el sentir tanto dolor, tanto dolor físico y emocional, porque la depresión y el dolor se ubica en un punto del cuerpo, en un punto real. Si bien son dolores causados por una emoción, son dolores que pasan a estar en el plano físico, en el plano de la 3D.
Por ejemplo, el dolor en el pecho, la presión en el pecho. Yo sentía constantemente que tenía un hombre de 250 kilos sentado arriba de mi pecho. El nudo en la garganta que hacía también que no me pase ni el agua. Realmente, bueno, cosas muy feas y muy oscuras, ¿no?, que tiene la depresión, pero que uno después entiende qué necesario es estar en esos lugares, vivir esas oscuridades tan profundas y tan temidas para después poder disfrutar la vida desde otro lugar. Y fue lo que me pasó. Realmente conocí algo que me cambió la vida, que transformó mi vida y que hoy soy gran parte de lo que soy por esa situación, por ese vínculo, que dato no menor, fue un vínculo de 8 meses, lejos de ser una relación duradera de 5, 6, 7, 8, 10, 20 años. Yo estuve con ese chico 8 meses, 9 creo, con toda la furia. Pero bueno, las relaciones no se miden por tiempo, sino por intensidad, ¿no? Fue la primera vez que me había enamorado, estaba muy embobada. Pero volviendo a la transformación, yo conozco la metafísica por medio de una amiga que, bueno, nada, por primera vez también esto está bueno aclarar porque yo soy una persona, creo que hasta el día de hoy, aunque intento cambiarlo y creo que quizás ahora lo tengo un poco más controlado, pero no me gusta pedir ayuda, jamás pedí ayuda. Y me acuerdo que estaba tan mal que yo había pedido ayuda, había llamado a una amiga llorando, contándole lo que me pasó y que me ayude. Yo quería que alguien me dé la receta mágica para dejar de sentirme como me estaba sintiendo. Estuve 1 año y medio, casi 2 años con depresión, lo cual fue mucho, pero porque no supe cómo manejarlo. Nunca me había pasado. Por eso creo que también fue tan duradera la depresión. De hecho, duró el triple de lo que duró la mismísima relación. Pero ahora sí, volviendo a la transformación, yo no volví a ser igual. Si bien a mí lo que me sacó de ese pozo fue la metafísica, yo había probado un montón de cosas que después, en ese momento, no me di cuenta. En ese momento era desesperación, pero después de un tiempo dije, qué bueno que hice todo eso, que más allá de que mi amor propio en esa época era nulo, el dolor tan grande hizo que por lo menos intente hacer algo por mí. Y eso me puso contenta con el paso del tiempo, viéndolo en retrospectiva, porque dije, bueno, por lo menos lo intenté, luché para estar mejor y lo logré. La metafísica a mí me dio todas las respuestas a ese torrente, esa catarata de preguntas que no paraban de girar en mi cabeza. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué hice mal? Y sí, el y sí es terrible. ¿Y si hubiese hecho esto? ¿Y si hubiese dicho esto? ¿Y si no hubiese hablado de esto? Es muy caótico estar en esa situación y no tener herramientas. Por eso, cuando encontrás la tuya, cuando encontrás un poco de respiro, como que esa persona de 250 kilos se levanta, aunque sea 2 segundos de arriba tuyo, y podés respirar, es un poco inexplicable con palabras esa sensación, porque después de varios rato sintiendo todos esos dolores físicos y emocionales, ya te olvidas lo que es estar bien. Entonces, cuando de repente algo te saca de ese estado, aunque sea por 2 minutos, es una sensación muy hermosa y te da mucha esperanza, porque si algo logra sacarte de ese estado, aunque sea 2 minutos, bueno, quiere decir que hay una luz al final del túnel. Al final del día,
uno va a dormir un poco más relajado porque tuvo aunque sea 2 minutos de las 24 horas que tiene el día de poder respirar, aunque sea, ¿no? Sin ningún tipo de dolor. Y la metafísica en mi vida fue eso. Fueron respuestas. Fueron agarrar los papeles, porque mi amiga, me acuerdo muy bien que me había dado unos papeles que ella imprimía y tenía ahí con afirmaciones y con fragmentos de libros. Yo después de eso empecé a estudiar muy profundo todo lo que es el hermetismo, que el hermetismo es como la corriente de la metafísica que fue como promulgada por Hermes Trismegisto, y entré por ahí y me voló la cabeza y me interesó y me sacó de ese pozo en el cual, bueno, estuve mucho tiempo sin poder salir. Hice muchas cosas. Evidentemente mi camino era por acá y no era por allá. Hemos ido, lo digo y parece un poco boludo, pero bueno, yo no lo hacía nunca, pero he ido con mis amigas a ver una función de stand-up, que para mí era como, ¿qué es esto? ¿Por qué estoy acá? ¿Qué estoy haciendo? Me encantó. Por eso digo que después, en ese momento, uno no lo valora, uno no se da cuenta porque está mal, pero después dije, qué bueno ir a una obra de teatro, ¿no? Algo que jamás se me hubiese cruzado por mi cabeza en estados normales de mí, ir a ver una obra de teatro. No en ese momento, ¿no? Hoy soy otra persona, que hoy disfruto mucho de eso, pero en ese momento no. En ese momento yo estaba siendo una chica casi joven adulto, que iba a bailar, que me gustaba más ese tipo de vida. Y con eso estaba bien, no buscaba ni hacía otras actividades más que las salidas, el trabajo y bueno, era muy fanática de un equipo de fútbol, entonces entre mis actividades estaba ir a la cancha, actividad que también tuve que dejar cuando estuve en depresión porque he tenido un ataque de pánico estando en la cancha. Bueno, no la estaba pasando bien realmente, entonces me pienso yo en esos momentos y me doy ternura. Y está buenísimo que eso suceda porque enlazándolo con un poco lo que este podcast también va apuntado, es a no juzgarnos. Yo me juzgué siempre mucho, me culpé siempre mucho. Yo siempre sentí que era la responsable de todo lo que pasaba. Que en cierto punto uno es responsable de su vida, pero yo lo entiendo ahora desde otro lugar. En ese momento yo era la culpable de que mi relación no funcione. Yo era la culpable de que tal persona no quiera compartir más tiempo conmigo. Yo era la culpable de muchas cosas porque tenía una personalidad de mierda, porque era media loca. Todos esos adjetivos que creo que en algún punto me fue dando la gente que me rodeaba, a veces por ahí en joda, no lo recuerdo, no tengo el recuerdo exacto del momento en que alguien me etiquetó como una loca, pero sí es una cualidad que siempre la gente me la dijo. Y yo me lo creí. Y yo vivía desde ese rol. Bueno, soy así, es mi personalidad. Y siempre me juzgué mucho, entonces poder mirar para atrás a esa persona viviendo estas situaciones y haciendo lo que podía con lo que tenía, que no era mucho en ese momento, me da mucha ternura y me da mucho orgullo también, porque si bien se hizo largo, hubo muchos errores, hice cosas así como digo, qué bueno que haya ido a un show de stand-up, también hice otras cosas de las cuales no me pone contenta, pero eran necesarias también. Uno en ese momento, no sé, si viene el pastor de una iglesia y te dice, dame todos tus bienes, que yo te voy a sacar esto, yo le daba todo. Estaba en un momento que yo sentía que era de vida o muerte porque había pasado mucho tiempo. O sea, ya después de estar un año así,
que ya ni siquiera estaba mal por el pibe en sí, ya era estar mal por mí misma, decir, ¿cómo dejé que esto me afecte tanto? ¿Cómo dejé que todavía siga estando así? ¿Cómo puede ser, no? Otra vez, culpándome por no poder salir de una ruptura. Pero muy necesario para cambiar todo mi mindset, aunque no a nivel amoroso, pero siempre sea un proceso de desarrollo personal y espiritual de la mano de la metafísica, que después me llevó a un montón de lugares, un montón de investigaciones, experimentos sobre mi propio cuerpo, un camino fantástico. Sí, es verdad que no fue perfecto, creo que no existe el camino perfecto, pero yo viendo un poco para atrás hubo muchas incoherencias, ¿no? Entre lo que yo era quizá en mi día a día, de lunes a viernes, mis actividades, y el fin de semana por ahí sí, cancha, joda, y no se correspondían esas dos vidas, pero en ese momento yo no estaba ni siquiera interesada en dejar alguna de esas dos actividades, que era lo único que yo hacía. Pero el tiempo pasó y, como les comentaba al principio, me esforcé muchísimo para no volver a vivir una situación como la que había vivido en esa separación. Súper entendible, es súper entendible porque sufrí tanto y fue tan traumático para mí el estar tan mal. Nunca había estado así, nunca me había pasado nada grave como para que me rompa el alma tanto, que bueno, me pasó con un vínculo amoroso. Entonces después yo, claro, conocí a un chico y cuando veía que todo se iba poniendo cada vez más interesante, o que iba más en serio, o que yo me estaba enganchando, chao, yo me iba. Chao, un día, a veces era inconsciente, un día me levantaba y no quería hacer más nada con ese pibe. ¿Pero qué hizo?, me decían mis amigas. ¿Qué pasó? ¿Qué te enteraste? Nada. Pero si ayer estaba todo bien, no lo sé. Es que había inconscientemente algo que me decía, mirá, bueno, cuanto más pase, cuanto más transcurra en un vínculo, las posibilidades de que esa persona venga y te diga no quiero verte nunca más o no quiero estar más con vos son más grandes. Entonces a veces yo era muy consciente de que eso podía pasar, o me estaba enganchando mucho, o veía que la relación iba a pasos agigantados bien, ¿no? Como cuando te entendés con alguien, y yo, no, chau, me fui. Sin explicaciones a veces, siempre avisando, mira, no quiero seguir con el vínculo, pero claro, ¿cómo voy a explicar algo que ni yo entiendo? Y me acuerdo que pasó esto con un chico que justamente era amigo de amigas, y me acuerdo que mis amigas me dicen, che, me escribió este chico, está como preguntando si vos nos dijiste algo, como que está muy desconcertado, no entiende qué pasó. Y bueno, ni yo entendía qué pasaba. Esto lo puedo decir ahora que tengo otro trabajo encima y que entiendo qué pasaba, que claro, yo no quería vivir bajo ningún punto de vista esa situación. Pero la vida nos pone acá, nos trajo acá, para que aprendamos. Y las cosas se aprenden viviéndolas. Yo aprendí una parte, creo yo, de lo que debía aprender en esa primera ruptura, ¿no? Como que empecé un camino que de hecho fue un antes y un después, que si alguien me conocía antes de esa relación no iba a poder creer en lo que me convertí, ¿no? Una persona completamente espiritual, haciendo cosas de gente espiritual. Pero evidentemente no había aprendido todo. Evidentemente yo tendría que haber seguido aprendiendo con mis otros vínculos y lo evité. Lo evité. Sinceramente no volví a pasarla mal por un hombre en todos esos años.
Me pasaba que no conectaba con la gente, que me costaba mucho que alguien me guste, y cuando alguien me gustaba nos empezamos a conocer, había algo que ya no. Entonces, nada, era como una coraza que se había formado, que hacía que poca gente entre, y la poca gente que entraba, así como entraba, se iba. Mejor dicho, me iba yo. Entonces, bueno, estuve muy tranquila a nivel sentimental. Pero después de años, como bueno, les cuento que pasaron 10, a los 8, 7, 8, 9 años, quiero decir, el año pasado, el anterior, la mente empieza a jugar un papel de enemigo, ¿no? Como le gusta a ella. Si no la sabes controlar, sabemos que es nuestro peor enemigo. Y claro, empezaron los planteos de ¿cómo puede ser? Todavía estamos solteros por acá. No aparece nadie, porque yo puedo contar que bueno, cuando tenía un vínculo y veía que se estaba poniendo en serio, me gustaba mucho, me iba, pero los vínculos eran uno cada 3 años. Había muchos ratos de soledad, los cuales yo estaba muy bien, yo ya estaba acostumbrada, pero como les digo, la mente en un momento empezó a preguntarse, che, ¿qué onda? Tan fallada estoy, tan mal estoy que no puedo, aunque sea un noviazgo de 1 año, aunque sea encontrar a alguien que me dé ganas de algo. Bueno, esos años fueron heavies y se mezclaron otros problemas personales que bueno, no los voy a involucrar en este podcast porque abarcan otros temas y si no nos desviaríamos un poquito, pero se sumó un poco todo, la soledad, el cuestionarse por qué uno está solo, aún queriendo estar solo, ¿no? Porque yo quería estar sola, yo tenía muchísimo miedo que me dejen y volver a sufrir. Entonces, en realidad yo quería estar sola, en realidad yo estaba sola por elección, pero así todo la mente viene a pincharte. Hasta que conozco al que yo creía que iba a ser el amor de mi vida, o que era el amor de mi vida y que iba a ser la persona con la que iba a compartir gran parte de ella, ¿no? Por lo menos, sé que nada es eterno, lo entiendo, así que es para siempre hasta que la muerte nos separe. Yo sé muy bien que no. Pero conocí a la persona que uno finalmente dice, eras vos. Estabas acá. No estabas allá, por eso no te había conocido antes. Lo conozco de vacaciones, pasamos unos días hermosos. Él no vivía en mi país. Así que empezó toda una historia en la cual yo iba a cambiar. Me río. Pero yo iba a cambiar rotundamente mi vida porque yo me iba a ir a vivir a su país. O sea, yo estaba completamente entregada a hacer lo que sea necesario, lo que se requiera para poder compartir mis días con esa persona. Porque realmente hubo una conexión muy fuerte, porque realmente sentí que era esa la persona, sentí que todo este tiempo que lo había pasado sola o intentando en lugares que no eran, había llegado a su fin, que esta era la recompensa, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad que contándolo sí puedo sentirme como una estúpida porque vi a esta persona muy pocos días, pasamos creo que 14 días juntos nada más. Después tuvimos creo que 1 o 2 meses una relación a distancia, quiero decir, cuando mis vacaciones terminan y yo vuelvo a mi país, y nada más. Pero por otro lado, voy a volver a esta nueva versión mía de no juzgarme, que realmente la conexión existió, que de los 2 lados íbamos a hacer locuras el uno por el otro, que no funcionó. Fueron muchos factores, pero sobre todo uno de los factores que digo creo porque puedo hablar desde mi lado, pero estoy muy segura que del otro lado ocurrió lo mismo, ¿no? El mismo factor, que son las heridas de la infancia. Y acá es donde un destroce de corazón vuelve a cambiarme la vida
vuelve a transformarme y a generar un antes y un después del después. Yo tengo el antes y el después de mi vida, y en el después tengo un antes y un después. Y otra vez fue una ruptura de corazón. Evidentemente es lo que yo requiero en mi vida, lo que tanto temí desde que pasó la primera vez, vuelve a suceder y me doy cuenta que no era tan grave. Y digo, qué boluda. ¿Por qué no lo intenté con todos los anteriores? ¿Por qué tuve tanto miedo? No era tan grave, no era para tanto. Sí que es verdad que la pasé muy mal la primera vez. Estuve mucho rato en depresión, pero porque era chica, porque no tenía idea de nada. Hoy estoy en otro lugar. Hoy tengo un camino recorrido. Y ese camino recorrido, con errores, con 1.000 millones de equivocaciones, 1.000 millones, pero eso mismo es lo que a mí me da hoy, hace 3 años atrás, dentro de 5 años, otra experiencia y parto desde otro lugar. Entonces vuelvo a no juzgarme, a pensar, hice lo que pude, pero gracias a este último vínculo, que para mí fue fantástico, yo no tengo más que agradecer a la vida de haber encontrado ese vínculo. Para mí, si bien uno podría estar mal por lo que no fue, y lo he estado, y cada tanto, porque esto ocurrió hace poco, puedo estar cada tanto un poquito mal, porque uno ya no va a ver más a esa persona, y porque recuerdos, ¿no? Los recuerdos. Pero la realidad es que gracias a ese vínculo, gracias a esa conexión tan fuerte que viví, me atreví a meterme en el barro, a bajar las escaleras a los subsuelos del alma y de la mente también, a agarrar la mierda que haya que agarrar, meterla en una bolsa, en un bolsón, en 3 bolsones, en 20 bolsones. Uno nunca sabe qué cantidad de mierda puede encontrar adentro. Pero me metí y la traje a la luz. Traer a la luz todas esas sombras, todos esos dolores acumulados de vaya uno a saber cuándo, porque yo no sabía que estaba tan rota por dentro realmente. Yo sabía que tenía patrones que se repetían cuando estaba con un chico, obvio los podía notar, y yo pensé que eran, traumitas que me quedaron de la primer relación que tuve fuerte y que, de la primer ruptura, ¿no? Pero todos los dolores que podamos tener y los traumas y estos patrones que se repiten y se repiten, vienen de la infancia. Todo lo que ocurra fuera de la infancia son las cosas que vienen a mostrarte ese dolor, ese trauma, para que lo puedas trabajar. Dependiendo del lugar en donde estés, vas a tener el coraje, las herramientas, la fuerza, la voluntad de hacerlo, pero si no, está bien igual. Sí, no voy a negar que digo, como les decía antes, no puedo creer que postergué tanto este trabajo y que fue muy sencillo. En mi caso, una vez que detecté el momento exacto en mi infancia que yo sentí esta herida, ya estaba el 70% del trabajo hecho, realmente. Ya estaba. Era solo traerlo a la luz, era solo darle conciencia. Porque esa yo chiquita, lo único que querían era que la vean, básicamente. Era que le digan, sí, estoy acá, me importás, no estás sola. Y esas cosas que los niños necesitan escuchar y que los padres, con los 1.000 millones de quilombos que tienen en su día a día, que hoy siendo adulta lo vivo y lo entiendo, no pueden brindar ese tipo de contención. Esas palabras, esos momentos, simplemente sentarse uno al lado del otro y estar para ese niño. Entonces, cuando pude traer todo eso a la luz, pude convertirme en
en una persona con, aunque sea un trauma menos. Quizás tengo otros que todavía no lo sé. Ojalá que no. Pero la verdad es que el proceso fue tan lindo y tan increíble a la vez, a pesar de todas las lágrimas, que si tengo otro trauma, acá estoy para recibirte. Gracias, espero que los ayude, los guíe, los ilumine o simplemente los entretenga. Chau, chau.